Buenos días, profesora y compañeros en general. Esta mañana nuestro grupo nos ha tocado exponer sobre Sigmund Freud, quien nos dejó muchos aportes para el estudio de la psicología, también conocido como el padre del psicoanálisis. El grupo está conformado por Alegría Reina Pamela, Fajardo Díaz Amory, Pastor Palacios Lisset, Rivera Puri Liz, Zamora Ramos Larisa y quien les habla, Chuchón Pérez Luis Rodrigo. Para comenzar, vamos a tocar algunos puntos importantes sobre la vida de Sigmund Freud. Nace un 6 de mayo de 1856 en República Checa, proveniente de una familia judía. Fue el favorito de su madre dentro de una familia de 10 hermanos. Estudió medicina en la Universidad de Viena. En 1885 se dirigió a París y realizó sus estudios bajo la supervisión del doctor Charcot. Para el año siguiente, se casó con Marta Bernays, con quien tuvo 6 hijos. Luego, en 1899, publica uno de sus aportes más influyentes, a la cual se le conoce como la interpretación de los sueños. Se le reconoce como creador del psicoanálisis en 1902, siendo uno de los principales intelectuales de esa época. En 1923 se le diagnostica cáncer. Tiempo después, muere un 23 de septiembre de 1939 de cáncer al paladar, producto de su adicción a los cigarrillos. A continuación, hablaré acerca del modelo topográfico de Freud, el cual desarrolló en la primera etapa de su carrera, expuesta en 1990 a través de la obra La interpretación de los sueños. Aquí se presenta un modelo del aparato psíquico humano. Del mismo modo, decir que hay un lugar cerebral para la localización de ciertas actividades del psiquismo. El contenido de la psiquis circula por 3 regiones, es decir, que existen lugares psíquicos donde se centralizan tales funciones. Tenemos el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Pueden observar un gráfico a la derecha donde nos da una idea de lo que más o menos se refiere cada uno. Empezamos con el inconsciente, el cual representa el nivel más profundo de la mente. Está constituido por recuerdos, deseos, sentimientos, emociones, pensamientos, fantasías, que pueden ser dolorosos, amenazantes y a veces provocadores de ansiedad. Aquí no hay ni sentido del espacio ni del tiempo, ni orden, ni lógica, y las contradicciones coexisten perfectamente entre ellas. No son fácilmente accesibles desde la conciencia y buscan la satisfacción inmediata del deseo y la evitación del dolor. Seguimos con el preconsciente. El preconsciente actúa como un punto de unión entre las otras dos secciones, que son el inconsciente y el consciente. En este nivel se contienen todos los elementos que no son conscientes, pero pueden llegar a serlo, ya sea de una manera fácil o con cierta dificultad. Es por eso que se menciona que tiene un acceso relativamente fácil posible a la conciencia de conocimientos o recuerdos no actualizados. Aquí se vela por impedir el acceso a la conciencia de los impulsos. Sus contenidos proceden de dos fuentes, la percepción consciente y el inconsciente. En el caso de la percepción consciente se refiere a que lo que percibimos permanece en el consciente solo durante un periodo transitorio y pasa rápidamente al preconsciente cuando el centro de atención se desplaza hacia otra idea. En el caso del inconsciente se puede decir que hay ideas que pueden pasar sin que nuestro vigilante sensor las advierta y entran a nuestro preconsciente de una manera camuflada, aunque algunas de estas imágenes nunca llegan a ser conscientes. Seguimos con el consciente, el tercer punto, que es el consciente o sistema perceptivo conciencia. Aquí encontramos la percepción de las sensaciones externas e internas, el placer o el displacer.
En este caso, básicamente, le corresponden funciones perceptivas motrices y está compuesto por todo aquello de lo que nos damos cuenta en un momento dado. Acá podemos mencionar que las ideas llegan desde dos direcciones distintas, siendo el primero el sistema perceptivo consciente, que se refiere a lo que percibimos a través de nuestros órganos sensoriales. Como punto 2, el interior de la estructura mental. Aquí se incluyen ideas no amenazadoras procedentes del preconsciente. Como pudieron observar en el primer gráfico, bueno, en el gráfico 1, acá nos da una idea, básicamente, después de lo explicado, de que el inconsciente, al ser el nivel más profundo, es la parte más oculta, digamos, ¿no? Del iceberg, y poco a poco va yendo a la superficie. Inconsciente más profundo, preconsciente en la parte media, y finalmente el consciente, que es la que tenemos un acceso mucho más fácil. Buenos días, profesora y compañeros. Soy Lizeth Pastor y les voy a hablar acerca del modelo estructural. Esa teoría de personalidad propuso Freud en 1923 en su libro El yo y el ello. En este modelo lo que más se destaca es la separación de la mente en tres instancias, las cuales se desarrollan a lo largo de la infancia. Son el ello, el yo y el superyo. Los conflictos entre esos tres dan lugar a los síntomas psicopatológicos. Ahora les voy a hablar acerca del ello, el yo y el superyo. Primero voy a empezar con el ello. Bueno, son impulsos innatos, el cual está compuesto por representaciones inconscientes de las pulsiones relacionadas con la sexualidad, también con la agresión. Por eso es que se denomina como la parte animal o instintiva del ser humano, ya que actúan inconscientemente, se dejan llevar por los impulsos. El yo surgiría a partir de los 2 años. Bueno, es el principio de realidad. Satisface los deseos mientras haya equilibrio interior. Esta parte nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que se puede generar una conducta demasiado inhibida. El yo también se encarga de hacer que la fuerza del ello no tome control del cuerpo, llevándonos a situaciones catastróficas, y que la del super yo no llegue a asfixiarnos. Por ejemplo, gracias al yo se puede entablar relaciones reales en el cual haya respeto y consideración por el otro. El super yo representa los pensamientos morales, éticos y educativos. Básicamente es aprendida de los padres y la sociedad. Bueno, en resumen, esta parte psíquica vela por el cumplimiento de las reglas morales. Es por eso que el super yo presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos, con tal de hacer que la personalidad de cada uno se acerque a la idea de la perfección y del bien. Por ejemplo, en esta parte se puede autocorregir, autoexigir, también controlar nuestros impulsos aferrándonos a la moralidad. Gracias, le doy pase a mi compañera. A continuación les hablaré de las etapas psicosexuales según Freud. Primero tenemos la etapa oral. La etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida. En ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por la libido. En ella, la boca es la principal zona en la que busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos. Y esto explicaría la propensión de los pequeños a intentar morderlo todo. Si se impide tangentemente que los bebés utilicen su boca para satisfacerse, esto podría producir un bloqueo que haría que ciertos problemas quedasen fijados en el inconsciente.
Como segunda etapa tenemos la etapa anal. Esta etapa se producirá desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. En esta fase se empieza a controlar el esfínter de la defecación. Para Freud, esta actividad es vinculada al placer y la sexualidad. Las fijaciones relacionadas con esta fase del desarrollo psicosexual tienen que ver con la acumulación y con el gasto, vinculadas con el espíritu ahorrador y la disciplina en primer caso, y con la desorganización y el derroche de los recursos en el segundo. Sin embargo, según el padre del psicoanálisis, estas dinámicas del gasto y ahorro no se expresarían solamente o principalmente a través de la gestión del dinero. Como tercera etapa tenemos la etapa fálica. Esta etapa pulsional duraría entre los 3 y los 6 años. Su zona erógena asociada es el de los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se generaría en esta fase el inicio de la curiosidad y por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes similitudes en la forma de los genitales y terminando en intereses, modos de ser, de vestir, etc. Además, Freud relacionó esta fase con la aparición del complejo de Edipo, en el que los niños varones sienten atracción hacia la persona que ejerce el rol de madre y sienten celos y miedo hacia la persona que ejerce el rol de padre. En cuanto a las niñas, pasan por la etapa del desarrollo psicosexual de Freud, que adoptó ligeramente la idea del complejo de Edipo para que englobe a estas, y a pesar del concepto había sido desarrollado para que cobrase sentido. Fue más tarde que Carl Jung propuso el complejo de Electra como contraparte femenino al Edipo. Como cuarta etapa tenemos la etapa de latencia. En esta etapa empieza desde los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. Se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y en general por representar una congelación de las experimentaciones en materia de la sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y amonestaciones recibidas. Es por eso que Freud describía esta fase como una en la que la sexualidad queda más camuflada que en las anteriores. En esta etapa ha estado asociada a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. Y como por última etapa tenemos la etapa genital. Esta aparece en la pubertad y se prolonga en adelante, pues está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve más intenso y esta no se puede reprimir con la misma eficacia que con las etapas anteriores. La zona erógena relacionada con este momento vital vuelve a ser la de los genitales, pero a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí
ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico que tienen el consenso y el apego con otras personas. Se podría decir que es el nacimiento de la sexualidad adulta. Y como contraposición, tenemos ligado a las simples gratificaciones instantáneas y obtenidas mediante actividades estereotipadas. En los mecanismos de defensa van a aparecer cuando la expresión directa del impulso del ello es totalmente inaceptable para el superyo o peligroso en el mundo real. Este mecanismo hace que se repriman los impulsos inaceptables. Como primer mecanismo tenemos la negación, que es un mecanismo de defensa primitivo, donde el individuo no se da cuenta de algunos aspectos de la realidad o del sí mismo doloroso o provocadores de ansiedad. Es decir, que no es que no se dé cuenta, sino que los olvida o en este caso los niega. Tenemos un ejemplo donde Juan puede negar que el fumar está perjudicando su salud, a pesar de las claras afirmaciones de ese efecto por parte de su doctor. Formación reactiva, el segundo mecanismo. Un impulso que no se acepta es reprimido y su opuesto es desarrollado de manera exagerada. Por ejemplo, un niño que odia a su hermana menor puede reprimirlo porque su superyo le dice que eso está mal y en su lugar siente amor hacia él. Como tercer mecanismo tenemos a la proyección. Ante el propio impulso inaceptable de la persona se piensa en cambio que pertenece a alguien más. Por ejemplo, un hombre es tentado a robar, pero su fuerte sentido ético, ahí aparece su superyo, no le permite siquiera pensar en robar. Entonces puede proyectar su impulso inaceptable a otra persona y decir, no, esa persona quiere robar. Un término que se utiliza puede ser el chivo expiatorio, es decir, buscar culpables. Como cuarto mecanismo tenemos al desplazamiento. Se ve el impulso de manera adecuada como perteneciente al individuo. Solo se distorsiona el objeto. Por ejemplo, un niño que está enojado con el padre puede no ser capaz conscientemente de admitir el enojo debido al temor de una venganza o por sentir mucha culpa. Entonces, ¿qué hace? Ese impulso de agresividad lo desplaza hacia su hermano menor, a pesar que no le ha hecho absolutamente nada. Como quinto mecanismo de defensa tenemos a la identificación, que es un proceso de pedir prestado o fundir la identidad de uno con aquella de alguien más. Por ejemplo, cuando los niños se identifican con su padre y las niñas con su madre. Tal y como vemos en la imagen, está la mamá y su hija. Y la niña está haciendo justamente lo que su mamá, que es cocinar. Tenemos el otro mecanismo que es el aislamiento, donde los pensamientos relacionados con alguna ocurrencia dolorosa son disociados, son aislados de otros pensamientos y por tanto no recordados. Y las emociones que estarían conectadas con estos pensamientos se van, también se aíslan. Por ejemplo, una persona que ha perdido a un ser querido a causa de su muerte puede aislar esta experiencia, no pensar en el ser amado por la pena que le podría ocasionar.
Otro mecanismo tenemos a la racionalización, que involucra el dar razones plausibles, es decir, aceptables, pero que en sí son falsas, a una acción para disfrazar los motivos verdaderos. Por ejemplo, un padre puede racionalizar darle nalgadas a su hijo, diciendo que le enseñará a ser más obediente. Sin embargo, el verdadero motivo puede ser que el padre esté resentido con el niño y que lo quiera castigar. Por último, tenemos al mecanismo de la sublimación, que en sí es la forma más saludable de tratar con los impulsos inaceptables. Ocurre cuando el individuo encuentra una finalidad y un objetivo socialmente aceptable para expresar un impulso inaceptable. Eso permite que se haga una descarga indirecta de este impulso, y eso va a hacer que reduzca su ansiedad, la tensión, la presión que genera dicho impulso. Por ejemplo, los impulsos agresivos pueden ser sublimados a través de competencias atléticas, donde la persona va a poder liberar toda esa agresividad. La asociación libre es una herramienta del psicoanálisis a la que le dio forma su propio padre Sigmund Freud. Consiste en invitar al paciente a expresar todo aquello que acude a su mente durante la sesión, intentando que haya el mínimo número de filtros posibles o de juicios entre lo que piensa y lo que termina compartiendo con el terapeuta. La asociación libre tiene sus fundamentos teóricos, como toda técnica, una forma de aplicación y unos objetivos. Si bien es una regla fundamental del psicoanálisis, es utilizada como técnica para la aplicación de ciertos test proyectivos, como el test de Rothschild y el test de percepción temática. Esta fue desarrollada entre los años de 1892 y 1898. A partir de una intervención con una de sus pacientes, la señora Emmy Bond, en 1892, Freud comienza a preconfigurar el método de la asociación libre. Esta paciente le solicitó expresamente a Freud que cesara de intervenir en el curso de sus pensamientos y la dejara de hablar libremente. ¿Cómo se lleva a cabo la asociación libre en terapia? Se hace uso del diván, donde el paciente se recuesta y el analista queda fuera de su campo visual. Es necesario que se haya consolidado la transferencia, confianza con el analista. El enunciado que dé el analista al paciente será muy simple. Por ejemplo, diga cualquier cosa o diga todo cuando se le cruce como una imagen o cualquier recuerdo que se le presente. Nada de lo que se diga en sesión será juzgado. Gracias.